Buen día, estimados estudiantes. Pues en esta videosesión pues abordaremos un tema que es dentro de la formación profesional del licenciado en Derecho Internacional, que es el contrato de prestación de servicios profesionales, y con especial atención en dos ejes que resultan inseparables dentro de la práctica jurídica, que son los honorarios y el secreto profesional. Y este tema pues sí es relevante porque permite comprender que el ejercicio de la abogacía no se reduce al conocimiento abstracto de normas, sino que implica una relación profesional concreta entre el abogado y su cliente. Esa relación tiene una dimensión jurídica, una dimensión económica y una dimensión ética. Jurídica porque produce derechos y obligaciones para ambas partes. Económicas porque el trabajo profesional genera una retribución legítima. Y ética porque el abogado pues debe de cobrar con justicia, actuar con responsabilidad y resguardar la información que reciba en razón de su profesión. En México, pues la base legal principal para explicar el régimen de los honorarios se encuentra en el Código Civil Federal, dentro del capítulo denominado de las prestaciones de los servicios eh, los servicios profesionales, particularmente los artículos 2606 al 2615. Y ahí se establece que quien presta y quien reciba los servicios profesionales puede fijar de común acuerdo la retribución de vida y quien recibe los servicios de vida, perdón, y que si no hubo un convenio, los honorarios se regirán o se regularán atendiendo a la costumbre del lugar, la importancia del trabajo prestado, la relevancia del asunto, las facultades pecuniarias del cliente y la reputación profesional del prestador del servicio, y que el profesionista pues tiene el derecho a exigir sus honorarios cualquiera que sea el éxito del trabajo, salvo pacto en contrario. Por ello, el propósito de nuestra sesión primero es comprender en qué consiste el régimen de servicios profesionales en materia de honorarios y por qué el derecho reconoce al abogado una retribución por su trabajo especializado. Y segundo, analizar por qué el secreto profesional constituye una exigencia jurídica y ética indispensable para la confianza entre el abogado y el cliente. Ambos temas ambos temas, perdón, aunque parezcan distintos, pues están profundamente conectados. Un abogado no solo debe saber cuándo puede cobrar, sino también cómo justificar ese cobro y qué límites éticos legales debe de respetar en su ejercicio de su profesión. Y para comenzar, eh, debemos ubicar jurídicamente de qué contrato pues estamos hablando. Y bueno, pues ya en sesión pasada lo revisamos. El contrato de prestación de servicios profesionales forma parte del contrato de prestación de servicios regulados por el Código Civil Federal. Esto significa que no estamos frente a una relación informal ni puramente amistosa, sino ante una relación obligacional en la que una persona con conocimientos especializados presta un servicio a otra a cambio de una retribución. El propio Código Civil Federal parte de esa lógica cuando dispone que quien presta y quien recibe los servicios profesionales pueden fijar de común acuerdo la retribución debida por ellos. Esta base normativa nos permite hacer una primera precisión en el que el trabajo del abogado pues no debe de entenderse como un simple favor o una ayuda ocasional. Es un servicio profesional especializado. Eso significa que tiene contenido técnico, valor económico y responsabilidad jurídica. El abogado no cobra solamente por acudir a una audiencia o por redactar un escrito. Cobra por estudiar el asunto, interpretar normas, revisar documentos, diseñar argumentos, evaluar riesgos, proponer estrategias y acompañar jurídicamente al cliente a lo largo del proceso o de una negociación. Pensemos, por ejemplo, en una operación de compraventa, ¿no? Si una empresa mexicana contrata un abogado para revisar o redactar ese contrato, el servicio no se limita a redactar cláusulas. El abogado debe de considerar la ley aplicable, jurisdicción competente,
mecanismos de solución de controversias, moneda de pago si hablamos de un compraventa internacional, riesgos de incumplimiento, fuerza de mayor y posibles implicaciones regulatorias. Todo ese trabajo intelectual y técnico, pues forma parte del servicio profesional. Por eso cuando hablamos de honorarios, hablamos de la retribución de una labor especializada y no de un simple cobro por trámite, ¿sale? Ahora bien, bueno, esto era lo que les venía diciendo de la base legal. Una vez pues ubicado nuestra naturaleza del contrato, pues sí conviene responder con claridad la pregunta, pues centrar en nuestra sesión, ¿en qué consiste el régimen de servicios profesionales en materia de honorarios? Y podemos explicarlos de una manera más sencilla. Consiste en el conjunto de reglas que determinan cuánto se cobra un servicio profesional, cuándo se cobra, qué elementos deben tomarse en cuenta para fijar el monto de ese cobro y qué deberes tiene el profesionista frente a la persona que lo contrata. En otras palabras, regula la remuneración del trabajo profesional y las condiciones en que esa remuneración puede ser exigida. Y las reglas que existen en general sobre el cobro y cuando no existe convenio, pues la primera regla es la libertad contractual. En el artículo 2606 del Código Civil Federal establece que el prestador y el receptor del servicio pueden fijar de común acuerdo la retribución debida. Esto significa que el abogado y el cliente pueden pactar cuánto se pagará, cómo se pagará y en qué momento se actualizará la obligación del pago. Desde una perspectiva profesional, esta posibilidad es muy importante porque permite dar claridad desde el inicio a la relación pues tal jurídica, ¿no? Sin embargo, esa libertad no significa arbitrariedad. El hecho de que las partes puedan fijar la retribución no autoriza al abogado a actuar sin razonabilidad. El derecho civil reconoce la autonomía de la voluntad, pero esa autonomía debe de ejercerse de manera congruente con la buena fe contractual y con la lógica profesional del servicio que llega a prestar. En la práctica, esto significa que un abogado responsable no deja el tema de honorarios a la improvisación ni a la suposición. Lo aclara desde el inicio, define el alcance del servicio y distinguen con precisión lo que forma parte de los honorarios y lo que le corresponde a gastos o expensas. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando no hubo convenio? Pues el artículo 2607 da respuesta a esa pregunta. Si no existió un acuerdo previo, los honorarios se regularán atendiendo conjuntamente la costumbre del lugar, la importancia de los trabajos prestados, la del asunto o el caso en que se prestaron, las facultades pecuniarias del que recibe el servicio y la reputación profesional de quien lo ha prestado. Si además existe arancel aplicable, este servirá de norma para fijar el importe de los honorarios reclamados. Esta regla es especialmente valiosa para ustedes porque nos permite mostrar que el sistema jurídico mexicano pues sí no deja el cobro a la pura subjetividad. Por el contrario, ofrece parámetros de valoración. No vale lo mismo una consulta sencilla que un litigio internacional complejo. No tiene el mismo peso un servicio breve que uno prolongado por meses o no genera la misma responsabilidad una asesoría de rutina que una defensa de controversia estratégica. En consecuencia, pues el régimen de honorarios no consiste solo en cobrar, sino en justificar por qué se cobra determinada cantidad. El criterio de la costumbre del lugar nos recuerda que el mercado jurídico, este, el mercado jurídico no es idéntico en todos los contextos. El criterio de la importancia de los trabajos prestados nos obliga a mirar la calidad y la entidad del servicio. El criterio relativo a la importancia del asunto nos lleva a valorar la complejidad del caso y sus consecuencias económicas o jurídicas. Las facultades pecuniarias del cliente permiten contextualizar la retribución y la reputación profesional del prestador reconoce que la experiencia y la especialización también forman parte del valor del servicio. Todo ello demuestra que el honorario profesional debe ser racional, explicable y proporcional. Otro aspecto esencial del régimen legal es la distinción entre honorarios y expensas.
En el artículo 2609 del Código Civil Federal, pues señala que en la prestación de servicios profesionales pueden incluirse expensas que hayan de hacerse en el negocio en que aquellos se presten. A falta de convenios sobre su reembolso, los anticipos serán pagados en los términos legales con el rédito correspondiente pues desde el día que fueron hechos, sin perjuicio de la responsabilidad por daños y perjuicios cuando haya lugar a ella. Más o menos eso nos dice el artículo 2609. ¿Y qué significa en términos prácticos? Pues significa que una cosa es la retribución del abogado por su trabajo profesional y otra distinta son los gastos necesarios del asunto. Los honorarios corresponden al servicio intelectual y técnico del profesionista. Las expensas cubren erogaciones vinculadas al caso como certificaciones, copias, peritajes, derechos, traslados, traducciones o legalizaciones. En la práctica, esta diferencia es muy importante porque evita que cliente y abogado confundan conceptos y terminen en conflictos innecesarios. Por su parte, en el artículo 2610 también regula el momento y el lugar del pago. Establece que el pago de los honorarios y de las expensas, cuando las haya, se hará en la residencia del que ha prestado los servicios profesionales inmediatamente que preste cada servicio o al fin de todos, cuando se separe el profesor o haya concluido el negocio o el trabajo que se le confió. Esta regla muestra que el servicio profesional puede organizarse de varias formas. A veces se pacta el pago por etapas, a veces por actos concretos, a veces por iguala o asesoría continua y otras a veces al final del asunto. La importancia es que el servicio profesional, una vez prestado, genere el derecho a la retribución correspondiente. También hay supuestos especiales. Si varias personas se encomiendan un mismo negocio, el artículo 2611 dispone que todas serán solidariamente responsables de los honorarios del profesionista y de los anticipos que se hubieran hecho. Si varios profesionistas de la misma ciencia prestan sus servicios en un negocio o asunto, el artículo 2612 permite que cada uno cubra los servicios que individualmente haya prestado. Estas disposiciones revelan que la ley contempla relaciones complejas en las que puede haber pluralidad de clientes o pluralidad de profesionistas, ¿vale? Uno de los puntos, pues sí, más relevantes y al mismo tiempo más malinterpretados en la práctica es el contenido del artículo 2613 del Código Civil Federal. En este precepto señala que los profesionistas tienen derecho de exigir sus honorarios cualquiera que sea el éxito del negocio o trabajo que se le encomienda, pues salvo convenio contrario. Esta regla pues debe de explicarse con mucho cuidado. No significa que el abogado pueda trabajar mal y cobrar igual. Tampoco significa que la calidad del servicio sea irrelevante. Lo que significa es que, por regla general, el abogado no cobra por garantizar un resultado, sino por prestar un servicio profesional. El trabajo jurídico suele ser una obligación de medios, no de resultados. El profesionista se compromete a desplegar conocimiento, diligencia, estrategia y técnica, no a asegurar de manera absoluta una victoria judicial o negocial. Esto es particularmente importante en la formación ética del abogado. Un profesionista serio no debe de prometer al cliente que ganará. Puede explicarle las probabilidades, los riesgos, los escenarios posibles y fortalezas de sus argumentos, pero no puede convertir la incertidumbre propia del derecho en una garantía absoluta. El resultado final de un litigio o de una negociación depende de múltiples factores: los hechos, las pruebas, la contraparte, la autoridad, el contexto procesal, hasta la evolución misma del conflicto. Por ello, el hecho de que el resultado no sea favorable no elimina automáticamente el derecho a cobrar.
ese derecho surge por la prestación del servicio profesional, salvo que las partes hayan convenido expresamente otra cosa. Este punto es fundamental porque ayuda a ustedes, sobre todo, a comprender que el valor del trabajo jurídico no puede medirse exclusivamente por el desenlace final, sino también por la calidad técnica y la seriedad con que se prestó el servicio. El régimen, pues, civil, este, el régimen, bueno, pues civil no solo reconoce el derecho a cobrar, también impone deberes al profesionista. Por ejemplo, el artículo 2614 dispone que un profesor o profesionista no puede continuar prestando sus servicios, deberá de avisar oportunamente a la persona que lo ocupe, quedando obligado a satisfacer los daños y perjuicios que se causen cuando no, pues no diera este aviso con oportunidad, ¿no? Respecto de los abogados, añade que debe de observarse además lo dispuesto en el artículo 2589. El artículo 2615 establece también que a su vez que a quien preste servicios profesionales solo es responsable hacia las personas a quienes sirve por negligencia, impericia o dolo. Todas estas disposiciones pues las vamos a ver en las siguientes sesiones cuando veamos deberes y derechos de las partes. Y estas disposiciones, pues sí son decisivas para comprender la verdadera dimensión del contrato profesional, porque el abogado tiene derecho a una retribución, sí, pero también tiene el deber de actuar con diligencia, preparación técnica y responsabilidad. No puede abandonar al cliente intempestivamente, así de la nada, no puede desatender el asunto sin aviso, no puede asumir casos para los que carece de la preparación suficiente y no puede actuar con descuido, deshonestidad o mala fe. La ley también contempla el artículo 2608 que quien ejerza una profesión para cuyo ejercicio la ley exige un título sin tenerlo, además de incurrir en penas respectivas, no tendría derecho a cobrar pues, retribución por los servicios profesionales prestados. Esta regla confirma que el derecho del cobro pues está ligado a qué creen, al ejercicio legítimo de la profesión. En el caso de la abogacía, esta lógica pues tiene un profundo sentido ético. Cobrar honorarios exige corresponder con un servicio profesional real, diligente y competente. De ahí que la relación entre honorarios y responsabilidad sea inseparable. El abogado no solo debe de preguntarse cuánto va a cobrar, debe de preguntarse también si tiene la preparación necesaria, si puede atender el asunto con el tiempo debido y si será capaz de responder al nivel de confianza que el cliente pues deposita en él, ¿no? Y bueno, ahora pues pasamos a la segunda parte de nuestra sesión, que es el secreto profesional, que constituye pues una condición, lo vamos a ver también en los deberes del profesionista en la siguiente sesión, pero pues el secreto profesional constituye una condición esencial de la relación abogado-cliente. Sin confidencialidad no puede existir una defensa técnica adecuada ni una asesoría jurídica seria. El cliente acude al abogado porque necesita orientación, necesita protección, estrategia y acompañamiento profesional. Para ello debe de poder hablar con libertad, exponer hechos delicados, mostrar documentos sensibles y plantear escenarios de riesgos sin temor a que esa información sea divulgada indebidamente. Desde una perspectiva ética, el secreto profesional no es una simple cortesía ni una manifestación subjetiva de discreción, es una exigencia estructural de la profesión jurídica. Si el cliente no pudiera confiar en que la información revelada quedara protegida, ocultaría hechos relevantes, limitaría la comunicación y debilitaría pues, la posibilidad de defender eficazmente. Por eso el secreto profesional protege no solo a la persona del cliente, sino el correcto funcionamiento de la abogacía como profesión. En áreas vinculadas, por ejemplo, a nuestra área del derecho internacional, esta exigencia adquiere una importancia todavía mayor. Pensemos en contratos internacionales, arbitrajes comerciales, investigaciones internas, cumplimiento regulatorio, controversias empresariales o negociaciones transnacionales. En todos esos supuestos, el abogado conoce datos estratégicos
borradores de documentos, evaluaciones de riesgo, decisiones sensibles. La protección de esa información no es opcional, forma parte esencial de la responsabilidad internacional. De ahí que el derecho mexicano, el secreto profesional, tiene un reconocimiento procesal expreso. El artículo 362 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que es inadmisible el testimonio de personas que, respecto del objeto de su declaración, pues tengan el deber de guardar secreto con motivo de conocimiento, que tengan los hechos en razón de un oficio o profesión, y menciona expresamente a los abogados. Añade que esas personas no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto. Asimismo, son citadas, deberán comparecer y explicar el fundamento de su abstención. Y esta disposición pues tiene relevancia por varias razones. Una, porque muestra que el secreto profesional no es solo una regla ética interna de la profesión, sino una institución jurídicamente reconocida. Dos, porque delimita el alcance del deber. El abogado no puede simplemente ignorar esta citación, debe comparecer y explicar el fundamento de su abstención. Y tres, porque deja claro que el deber del secreto puede cesar si el propio interesado libera al profesionista de esa obligación. Y aquí conviene enfatizar una distinción importante. El secreto profesional no coloca al abogado por encima de la ley. Lo que hace es reconocer que existen ciertos ámbitos de información cuya protección es tan importante para la defensa y a la asesoría jurídica que el testimonio sobre ellos resulta inadmisible, salvo la liberación expresa. La finalidad no es privilegiar indebidamente al abogado, sino proteger la confianza jurídica necesaria entre él y su cliente. Y esto, pues, es claro en asuntos penales o de alta sensibilidad económica. Si un abogado pudiera ser compelido sin restricciones a revelar lo que el cliente le comunicó para preparar su defensa, la relación profesional se vería profundamente debilitada. El artículo 362 del Código Nacional de Procedimientos Penales confirma por ello que la confidencialidad es parte de la estructura misma de un proceso justo, ¿no? Y bueno, pues ahora bien, pues aunque el secreto profesional sea esencial, no debe de entenderse de manera pues simplista. En la práctica existen situaciones de tensión y una de ellas pues es precisamente la relación con el cobro de honorarios. Cuando surge un conflicto entre el abogado y el cliente por la falta de pago, aparece una pregunta delicada. ¿Cómo reclamar un horario sin vulnerar la confidencialidad del cliente? La respuesta debe construirse desde la mesura. El profesionista debe limitarse a revelar únicamente aquello que resulte indispensable para acreditar la existencia del servicio y la procedencia del cobro. No se trata de abrir íntegramente la información del cliente, sino de emplear solo lo estrictamente necesario para la defensa del propio derecho del profesionista. Desde la perspectiva ética, esta tensión demuestra que que la abogacía no opera con respuestas automáticas, exige ponderación. El abogado debe preguntarse qué necesita revelar realmente que pueda omitir, cómo protege al máximo la confidencialidad y si existe una vía menos lesiva para resolver el conflicto. Y en ese punto la prevención es fundamental. Un profesionista ordenado que pacta claramente sus honorarios, delimita el alcance del servicio, distingue honorarios de gastos y documenta adecuadamente su intervención, reduce considerablemente el riesgo de controversias pues, posteriores. Por eso, honorarios y secreto profesional no son temas aislados, están unidos por una misma idea, la profesionalización de la relación abogado-cliente. Cuando la relación se construye con claridad, buena fe y responsabilidad, ambos aspectos se armonizan. Cuando se improvisa, aparecen pues conflictos económicos y con ello pues riesgos de confidencialidad. ¿Sale? Y bueno, con esto concluimos nuestra sesión. Aquí lo verdaderamente importante no es memorizar aisladamente los artículos legales, sino comprender el principio que los articula, que el abogado pues presta un servicio profesional especializado que merece retribución legítima y que al mismo tiempo exige responsabilidad técnica y confidencialidad estricta. Esa doble exigencia radica una de las expresiones más claras de la dignidad profesional de la abogacía.
Que tengan excelente día. Nos veremos en nuestra siguiente sesión. Hasta luego.